Muy buenas, mis hermanos. Hoy vengo otra vez con la segunda o con la continuación del primer programa que grabé la semana pasada. Vengo a traerles la continuación y ya para cerrar esta enseñanza. Vengo preparado con la armadura de Dios para traérselo con más, igual que el otro, pero así, con más energía. Y preparado a traer a que compenetre esa enseñanza. Que todos estemos en la gracia del Señor y que se encuentren todos muy bien de salud y muy bien de todos los aspectos en que Jesucristo nos tiene a todos los cristianos. Así tengamos aflicciones, pero ahí estamos con Él y si Cristo venció al mundo, si estamos con el que venció al mundo, ¿con quién más queremos estar? Bueno, mis hermanos, antes de comenzar esta segunda parte vamos a colocársela en el nombre de nuestro Padre Celestial. Oh Padre Santo, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te ponemos en tus manos esta palabra tuya, que fuiste el autor intelectual, el autor de esta palabra para que fuera escrita por el Espíritu, por los apóstoles a través de la inspiración que le dio el Espíritu Santo. Te pido que nos abra el conocimiento y nos dé la sabiduría para entenderla y comprenderla y llenarnos de ella, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, esta yo la titulé, como les dije a ustedes, se titula el nombre de la enseñanza es Jesucristo nos trae a nosotros la enseñanza. No consigo el nombre, ya lo encontré. Se titula así: el primogénito de toda creación, el Verbo. El principio de la creación, Jesús, el Hijo del Hombre. Ese es el nombre de la enseñanza. Ahora sí vamos a meternos en lleno de ella. La vez pasada quedamos en que habíamos terminado hablando en Salmo 8, no, perdón. Estábamos en San Lucas 23, capítulo 46. Eso lo dimos en el último cierre, que fue en el capítulo anterior. Entonces ahora terminamos ese capítulo de Lucas y comenzamos entonces en este que es Colosenses. Vámonos entonces ahora para Colosenses, capítulo 2, versículos 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tenemos que tener en cuenta que ahí es donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, en el Padre y en su Hijo. Porque no dice solamente en el Padre, dice en el que están, en quien están, mejor, escondidos. ¿Por qué dice que en su Hijo también? Porque en este momento el que está gobernándonos, diríamos, es Dios, pero lo está haciendo a través de su Hijo. Y entonces nosotros, por eso Dios dice están, porque en su Hijo es que Dios está gobernando a través de él a todo el mundo, a toda la humanidad, a través de su Hijo. Entonces, de lo que ya les he enseñado, hay algo del misterio que está ya revelado, donde están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Lo que tenemos que hacer es pedamos al Espíritu Santo. Él nos ayuda, nos abre el conocimiento y nos da el entendimiento y nos da la sabiduría para poder comprenderlo. Que nos lo revele más y más, pero pidámoslo con fe. ¿En quién? En Jesucristo. Y verá que el conocimiento ese que ya está revelado viene a nuestra mente y viene a nuestras vidas
y nosotros podamos compartirlo con los demás. De todas maneras, ustedes tienen que mirar la Biblia. No se vayan por lo que el hombre esté diciendo. No, ustedes váyanse por lo que la Biblia está diciendo. Si yo estoy equivocado, no lo tomen. Si yo estoy equivocado, no lo tomen. No lo estoy haciendo para que ustedes se vayan a equivocar. No, si ustedes están leyendo la Biblia y hay algo que no está concretamente escrito en la Biblia, yo estoy diciendo otra cosa que es lo incorrecto, no lo tomen, porque mi propósito no es ese. Mi propósito es encaminarlo en el camino del Señor. Pero si yo puedo estar equivocado porque yo soy humano. Entonces yo les pido les pido disculpas si algo está pasando ahí. Pero analícenlo bien, revísenlo bien, pero pídanle al Espíritu Santo porque Él es el que nos da la verdad. No estemos con los teólogos ni con todas esas cuestiones que a veces se meten y que estudian la palabra y no estudian la palabra, sino empiezan con pura sabiduría terrenal. Y esa es la peor sabiduría que hay, la terrenal. E incluso es diabólica. Entonces nosotros tenemos que irnos con la sabiduría de lo alto, la sabiduría del Espíritu Santo. Esa es la que es verdadera. Ya, bueno, ahora vámonos para Salmos 8, capítulo 3 y 4. Salmos 8, capítulo 3 y 4. Y dice así: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Eso decía David. ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Dirían ahí, ¿pero por qué? ¿Qué tanto tiene Dios con el hombre? Bueno, entonces, eso decía David. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, me maravillo de toda tu creación, para que el hombre habitara bajo la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Esa pregunta que David se hizo no halló respuesta en él. ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Pero en el transcurso del tiempo la respuesta vino. Porque Dios tenía memoria. ¿Por qué Dios tenía memoria del hombre? Porque Dios había preparado un cuerpo, el Hijo del Hombre, ese cuerpo que fue el primero de la creación. Ese era un hombre. Por eso era que él tenía memoria del hombre, porque él sabía que tenía un cuerpo allá, que él tenía que bajar acá y darnos salvación a toda la humanidad que condenó a Adán. Ese era el Hijo del Hombre, llamado Jesús, el principio de la creación. Muchos han comprendido el misterio de Dios el Padre y de Cristo, mas otros han querido seguir en su ignorancia. Pero bueno, ahí poco a poco va llegando. Ahora vámonos para Primera de Corintios 15, 24 hasta el 28. Primera de Corintios 15, 24 hasta el 28. Vamos a ver aquí, 15, 24 hasta el 28. Y dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él, ¿quién es Él? Jesús, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, a Jesús,
claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Vea lo que está pasando aquí. Nos está diciendo, su Hijo tiene que entregarle todo a su Padre, Jesucristo, todo a su Padre, para que Él sea todo en todos, sea el único Dios que hay, el único Dios verdadero y el único Dios que hay, uno solo. Como dijo, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Entonces Él va a ser que sea Él todo en todos. ¿Quién es Él? Dios. El apóstol Pablo dice, cuando llegue el fin y haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia, porque Jesucristo reinará hasta ver sus enemigos bajo sus pies. Por último, el enemigo que será destituido es la muerte. O mejor, destruido es la muerte. Cuando Dios haya terminado con todos sus enemigos a través de Jesús, entonces aquel que sujetó a Jesús todas las cosas, también Jesús se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y estos otros versículos más nos aclaran que Dios Padre es uno. Y estos y otros versículos más nos aclaran que Dios Padre es uno. Y su Hijo engendrado Jesús es el Hijo del Hombre. Es otro. Pero en este nuevo pacto su Padre está manifestando en su Hijo Jesucristo. Pero en este nuevo pacto su Padre está manifestado en su Hijo Jesucristo, el Hijo del Hombre, siempre haciendo Jesús la voluntad del Padre. El Verbo tiene vida en sí mismo. ¿En quién? En Jesús. Tiene vida como la del Padre, porque Él le ha dado el tener vida en sí mismo. Y el Verbo tuvo vida en sí mismo en Jesús, como la del Padre. Ahora vámonos para San Juan 20, 27, 28. 20, 27, 28. O sea, capítulo 20, versículo 27 y 28. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y miras mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Este versículo lo toman aquellas religiones para tener una base en que Jesús es Dios hecho carne. Porque le dijo, Señor mío y Dios mío. Pero vamos para allá. Cuando Tomás alargó su mano y colocó su dedo en Jesús, sus palabras fueron las correctas al decir, Señor mío. Correcto, esto estuvo bien. Tomás se dirigió a Jesús, a la persona que tenía al frente, el que era su compañero, su amigo, su maestro, su Señor. Pero Tomás vio más allá, en la persona de Jesús ya resucitado, donde la gloria de Dios moraba en él. Al ver manifestada la gloria de Dios en Jesús, Tomás exclamó, Señor mío, le decía a Jesús, que era su Señor en ese entonces cuando estaba en la tierra. Y Dios mío, al Todopoderoso, a su Padre. Ese es nuestro Dios, como cuando dijo Jesús, no me toquéis, porque no he ido donde mi Padre, voy para donde mi Dios, que es tu Dios. Así vio Tomás, y le decía, al ver a Jesús, le decía, Dios es Jesús, Señor mío, le decía a Jesús. Y después, y Dios mío,
al Todopoderoso que era su Padre, porque vio la gloria en él. Esa fue la exclamación. Por eso dice, Señor mío a Jesús y Dios mío a nuestro Padre Celestial. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Vámonos para Romanos 9, capítulo 9, versículos 5 y 6. Y dice aquí, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Que la gloria sea para Cristo Jesús. Tenemos que tomar esto con mucha paciencia y con mucha sabiduría. Pedírselo al Espíritu Santo para que nos discierne todos estos versículos. Aquí Pablo nos enseña de dónde vino Cristo según la carne. ¿De dónde vino Cristo? Según la carne. ¿Y de quién salió el verbo? Según de Dios. Pablo habla de muchos patriarcas y nos dice de los cuales, como eran muchos patriarcas, él se refiere y dice de los cuales patriarcas según la carne vino Cristo. Y aquellos que conocen ya la palabra dirán, Cristo vino según la carne de las entrañas y linaje de David, siendo Jesús el Salvador, el Hijo del Hombre. Cuando Pablo dice el cual, ya está tratando de uno solo. Acuérdate que yo dije, cuando él dijo los cuales, de los cuales, porque eran muchos patriarcas, y ya sabemos que fue de uno solo, que fue de David que salió según la carne, vino Jesús. Ahora habla del cual, pero aquí se está refiriendo a su verbo, ya no a la carne, sino a su verbo y al Espíritu Santo. Entonces dice, el cual se está refiriendo a uno solo y no es a Jesús, sino a Dios. El cual, Pablo dice, el cual es uno solo, uno, ¿cuál? Uno, y es Dios, y su verbo procede de él, de Dios, el verbo, la carne de David y el verbo de Dios. Por eso él dice, el cual es Dios, porque de ahí es donde procede, el cual es de Dios, o es Dios, porque es la palabra. Porque el verbo salió de Dios. Porque no todo el que sale de Israel es israelita. Tampoco todo el que sale de Dios es Dios. Entonces tenemos que tener eso muy en cuenta. Según la carne, de David. Según el verbo, de Dios. Por eso dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo? Así comienza el versículo. Y después dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y entonces la gente dice, ay, ahí está diciendo el cual es Dios, ¿viste? Jesucristo es Dios. No. Ahí está especificando que de los cuales según la carne vino Cristo. Pero del cual el verbo. Según el verbo vino Dios, vino de Dios. Por eso dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Hay que entender bien eso. Bueno, muchachos. Bueno, mis hermanos, así como lo estoy diciendo. Vámonos ahora para Primera de Juan 5:20, otro versículo que también es controversial. Y dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es otro versículo para aquellos que dicen que Dios se hizo carne. Ya. Jesucristo nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Juan nos dice, para conocer al verdadero. Si Juan dice esto, es porque no estamos discerniendo la palabra como es. Juan dice
y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Dijo en, no dijo su Hijo Jesucristo, sino en su Hijo Jesucristo. Pero hay que tener en cuenta el en. ¿Qué significa el en? Significa que está morando dentro de alguien. Al decir en es porque alguien está morando dentro de algo. Puede ser que está metido en esa casa o está metido en una cueva. No significa que él es la cueva, sino está metido en la cueva, dentro de la cueva. Ahora, Juan nos dice, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios, el cual mora en Jesucristo. Si Juan hubiera dicho, y estamos en el verdadero su Hijo Jesucristo, eso ya era distinto. Este es el verdadero Dios. Si hubiera dicho así, entonces el mismo Dios sí se hizo carne engendrándose María. Y no es correcto, porque Juan no dijo su Hijo, él no dijo su Hijo Jesucristo, sino Juan dijo en su Hijo Jesucristo. No confundamos el en como si fuera un su. Así que Dios mora en Jesucristo. Tenemos que tener en cuenta eso. En su Hijo Jesucristo. Vámonos ahora para 1 de Juan 5, 6, 7 y 8. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre. Y ahí una coma, Padre, el Padre, coma. Después viene el Verbo y el Espíritu Santo. Ahí no especifica nada. No hay coma para decir uno, el Verbo y el Espíritu Santo, no, porque ellos dos salieron de Dios. El Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Sí, mis hermanos, estos 3 concuerdan. Jesucristo vino a la tierra mediante agua y sangre. Él nació 100% humano, no como dicen muchos que nació 100% divino y 100% humano. Juan nos dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Estas palabras tenemos que tomarlas con bisturí. Juan dijo, el Padre, coma, el Verbo y el Espíritu Santo, uno solo. Y esos 3 se forman uno solo. Nótese que Juan no dijo el Hijo, dijo el Verbo, no dijo el Hijo. O sea que el Hijo del Hombre no está metido ahí, porque es el Hijo del Hombre. Nótese que Juan no dijo el Hijo, sino el Verbo. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Al Hijo del Hombre no, porque él vino en carne. Mas el Verbo no. El Verbo vino a morar en él. Entonces, pero mientras que esté en la tierra, el Verbo y el Espíritu Santo no son dioses. Ellos no son dioses. Ellos son Verbo y Espíritu Santo. Dios es uno solo, el Padre. Y yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Yo creo en los 3, pero todos tienen su independencia. El Padre es uno, el Verbo, como dijo él, y todo lo que yo quiero lo hará al Verbo en el capítulo que le leí anteriormente en el programa pasado, como que en Isaías 55, 11. Que el Verbo haría todo lo que él quisiera, porque ese es su verbo y el otro es el Espíritu Santo. Entonces, pero es un solo Dios, no nos pongamos a decir que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque no es así. Dios Padre uno solo, Dios uno solo.
El verbo es el otro y el hijo es el otro, pero no son dioses. Simplemente es el verbo, el hijo unigénito, el que bajó a morar en el cuerpo de Jesús. Y el otro es el hijo engendrado de Dios. Este es el hijo engendrado como verbo, que es la palabra de él. Salieron de Dios y no como los llaman muchos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios dijo, antes de mí no fue formado Dios. Sí, mis hermanos, lo dijo, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O sea que ni para un lado ni para el otro. Porque no hay Dios fuera de mí. ¿Y quiénes salieron de Dios? Es el Verbo y el Espíritu Santo. Y él acaba de decir, porque no hay Dios fuera de mí. Si ellos salieron de él, ya dejan de ser dioses. Ya no es Dios porque salieron. Están con un propósito, como Verbo y como Espíritu Santo. Como Consolador y como nuestro Hijo, el que mora en Jesús. Nuestro Hijo, nuestro hermano unigénito, o sea, el Hijo unigénito de Dios que mora en Jesús. Que es la representación de Dios en la tierra. Es la representación de Dios en la tierra. ¿Y quiénes salieron de Dios? El Verbo y el Espíritu Santo. El Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Ahora, ¿por qué estos tres concuerdan? Y no son uno. Y dan testimonio en la tierra, pero no son uno. Porque es el Espíritu de Dios, el agua y la sangre, que es Cristo Jesús. Que es el que está en nuestro corazón, que Dios manda a nuestro corazón. El Espíritu de su Hijo. No, porque no son uno. ¿Por qué no son uno? Porque uno es el Espíritu de Dios y el otro es el Hijo del Hombre, engendrado por Dios. ¿Por qué dan testimonio en la tierra? Porque el cristiano creyente en Jesucristo nos hacemos hijos de Dios y al hacernos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Por eso dan testimonio en la tierra, porque Él es el Espíritu de Jesús. Porque el Espíritu de Jesús está en el corazón de los cristianos que aceptaron a Jesús como nuestro Salvador y en el templo el don del Espíritu Santo. Ellos dan testimonio en la tierra de nuestras acciones, de nuestras acciones. Dejamos de ser esclavos para hacernos hijos de Dios. Por favor, y ustedes discúlpenme a veces en leer porque se me confunden las letras, pero así es. Padre, Verbo y Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y son uno. Son uno. El Verbo y el Espíritu Santo es uno. Por eso es que yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No quiere decir que estoy sacando el Verbo. No estoy sacando el Verbo. El Verbo está en el Espíritu Santo. Pero cuando se trató de irse al cielo, y dicen que es uno, es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que concuerdan en la tierra, que es el Espíritu Santo y el agua y la sangre, que se está refiriendo al Hijo del Hombre, a Jesús. Ellos concuerdan porque uno es carne y el otro es espíritu. Pero no son uno. Ahora eso no quiere decir que Jesús está apartado. No, Jesús lo tenemos nosotros al frente de todo. Dios lo recompensó, le dio el poder y la gloria y todo para que esté frente a nosotros. Como humano que fue, Él sabe lo que nosotros sentimos. Por eso es que Dios lo puso como el juez, prácticamente, el que nos va a mantener en el juicio, el que va a hacer el juicio al hombre. Y Él es el que va a dar el veredicto, si tenemos la capacidad de ir ante el Padre Celestial a adorarle, o otra cosa, pero eso sí, eso depende de nosotros. Ya la salvación está puesta en la mesa, nosotros tenemos que entrar en ella, y la salvación es Cristo Jesús. Tenemos que ir allá, a donde Cristo Jesús, seguir la cobertura de Él, seguir todo para que nosotros podamos ser salvos. Ahora vámonos para San Juan 8, capítulo 16, versículo, y dice: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero,
porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Ahí estaba hablando del juicio. Él está ahí, pero Él juzga, pero no solo Él. Ahí está el Padre como el juez. Él será nuestro abogado. Pero ¿qué más ayuda que tenemos que la de Jesucristo? Si nos portamos bien con Jesucristo, Él nos ayuda en todas las áreas. Será nuestro abogado. Y con un juez justo como Dios, no tenemos ninguna pérdida. Porque tenemos a dos justos, al juez que es nuestro Padre Celestial y al Hijo que es nuestro hermano, nuestro Jesús, como juez, como abogado. Ahora todo depende de nosotros. Si nosotros nos comportamos mal, ellos irán a sacar las pruebas de que te portaste mal. No quisiste aceptar a Cristo Jesús en su corazón, ni lo aceptaste como su Salvador. Ya eso depende que el abogado y el juez den el veredicto. Pero lo demás, si usted se portó bien y estuviste en la tierra bien, caminando con Cristo Jesús y andando con Él en todas las áreas, no tenemos pérdida. Vamos a morir en Cristo Jesús. Bueno, vámonos ahora para Lucas, San Juan, 1 de Juan 5, 6, 7 y 8. No, eso ya lo leí. Vámonos para así, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Aquí Jesús repite una y otra vez, porque no soy yo solo, sino ¿por qué no soy yo solo? Existe el Padre que Él me envió, porque serán muchos católicos y cristianos evangélicos que piensan y dicen que Jesús es Dios. Entonces, ¿Dios es nacido de mujer? Si Dios es nacido de María, ella es la madre de Dios. Entonces los católicos están en lo correcto. Pero no se dejen confundir, porque Jesús es el Hijo de Dios engendrado, el Hijo del hombre. Mas no es Dios encarnado, es Dios manifestado en la humanidad de Jesús. En Jesús moraron el Verbo y el Espíritu Santo, porque ellos salieron de Dios, pero moraron, no que se hicieron carne, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Recuerden que Jesús nunca pecó. Ahora nosotros sí somos pecadores. Pero si nos bautizamos y nos arrepentimos creyendo en el Hijo de Dios, recibimos el Espíritu de Jesús y el Espíritu Santo. Igual que Jesús recibió el Verbo y el Espíritu Santo de Dios. Así lo hacemos nosotros. El ejemplo lo dejó Jesús. Recibió al Verbo y al Espíritu Santo al bautizarse, y nosotros al bautizarnos recibimos al Espíritu de nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, que es el don del Espíritu Santo, y seguimos la misma línea de Jesús. Tenemos que llegar sin pecado. No quiere decir que tú no vas a cometer, sino pero que tienes que estar arrepintiéndose. Pero pecado que usted ignore sin darte cuenta lo cometiste. No con hecho pensado. Porque ya eso es hacerlo con conciencia. Ahora que lo cometas inocentemente sin darte cuenta y después te das cuenta y dices, perdóname Cristo Jesús por este pecado que cometí, no quiero que vuelva a suceder. Pero así es la forma, no es que voy a estar yo peque y arrepintiéndome, porque algún día llegamos y peco y ya me quedo. Ya. Entonces, vámonos para Filipenses 2, capítulo, versículo 5 al 11. Filipenses, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Vean, todos nosotros tenemos que confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Si usted no dice a Jesucristo es el Señor, no llega la gloria al Señor Padre. Todo lo que usted pida y quiera hacer, siempre en el nombre de Jesucristo, para que la gloria sea para el Señor Padre. ¿Me entendieron? Bueno, ahora hay muchas religiones y cristianos evangélicos que están convencidos de que Jesús es Dios encarnado. Muchos al leer el libro de Filipenses que dice, siendo en forma de Dios, lo toman como si fuera Dios. El versículo dice, en forma de Dios, no dice siendo Dios. Ahora, que se despojó a sí mismo. Cuando alguien se despoja de algo, es porque lo que tiene es adquirido de alguien. Y Dios no adquirió de nadie nada. Que la gloria sea para Cristo Jesús. Porque Dios no tiene poder. Ojo a esto, Dios no tiene poder. Dios no es poderoso. Dios no tiene esencia. Dios no tiene divinidad. Ahora oiga esto. Dios es poder. Dios es el Todopoderoso. Dios es la esencia. Dios es divino. Dios es omnipotente porque es el poder. Dios es omnisciente porque es el conocimiento. Y omnipresente porque está presente en todos los lugares del mundo simultáneamente. Ese es Dios. O sea que Él no tenía que despojarse de nada. Si se despoja de todo eso, se desaparece Dios. Ya, porque Él es eso. Él es eso. Y estas características solo son de Dios. ¿Todavía creen que Dios puede despojarse? Siendo Dios el que es, Dios no puede despojarse de nada, porque lo que es Él no es adquirido. Por eso el que se despojó de todo fue su verbo. Su verbo. Porque la palabra al salir de Dios fue engendrada y adquirió posición propia. Pero como palabra, todo lo que poseía el verbo lo adquirió su Padre. Lo adquirió de su Padre. Jesús, el Hijo de Dios engendrado, el Hijo del Hombre, tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Por qué se humilló Jesús a sí mismo? Porque el Verbo y el Espíritu Santo de Dios moraban en la humanidad de Jesús. O sea que al humillarse Jesús a sí mismo, lo hacía para su Padre, porque ¿por qué Dios exaltó el nombre de Jesús? Si Jesús es Dios, ¿por qué lo exaltó si Jesús es Dios? Porque Jesús es el Hijo de Dios y no solo exaltó su nombre, sino que toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Porque Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, y nosotros glorificamos a Jesucristo para que Jesucristo glorifique a Dios, para la gloria de Dios Padre. Gloria a Cristo Jesús. Entonces no pensemos que Dios se despojó. El que se despoja de todo fue su Hijo, el unigénito. Se vino de donde estaba su Padre, y eso es despojarse. No es que Él se quiso quitar lo que Él tenía, no, porque Él llegó a la tierra y moró en Jesús, y todos los milagros lo dieron porque esa es la palabra. Se despoja es entrar en un cuerpo humano,
como fue el de Jesús, pero sin pecado. Y Él se despoja porque baja de las alturas a llegar a tocar tierra en el cuerpo de su Hijo. Y como dijo Dios, y hablaré con los gentiles. Dios habló con los gentiles porque era la palabra de Él. Pero Dios no se baja del trono. Si Él es Dios, Él puede hacerlo todo allá. La tierra es el postrado de sus pies. No es para que Él venga aquí a... No. Dios puso sus pies en la tierra y ese es el sitio donde tiene que tener los pies Dios. Y Él no se baja del trono. Él es Dios, Él puede hacerlo todo. Ya. Él es misericordioso. Y tanto es que todo el plan de salvación que hizo para con nosotros. Entonces, eso es lo que yo me estoy refiriendo. Ahora vámonos para... Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién fue el principio de la creación de Dios? El Hijo del Hombre, aquel cuerpo que Dios preparó llamado Jesús, el que sería su plan de salvación, el que entregó su vida como humano para darnos salvación y vida eterna, justificándonos del pecado y llegando a ser el mediador de Dios con los hombres. Sí, mis hermanos, vámonos para Romanos 8:29, capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todas las personas que fueron salvas en el antiguo pacto por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, fueron predestinados con la imagen de su Hijo. Todos aquellos que se salvaron, que tuvieron arrepentimiento y creyeron en Dios en ese entonces, y creían en la justicia de Dios, cuando Jesucristo fue resucitado, todas esas personas estaban predestinadas para que llevaran la imagen de Jesús, porque esa era la imagen que tiene que llevar el creyente, el que se salva. Tenemos que tener la imagen de Jesús. El que se condena pierde la imagen de Jesús, porque no creyó en Él. Entonces ellos estaban predestinados para tener la imagen de Jesús, sin haber visto a Jesús, ya estando muertos, pero lo vieron cuando Él llegó y les dijo, ya ha llegado la justicia de Dios. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para todos los que quieren que Jesucristo sea su primogénito, tienen que creer en Jesús, es el Hijo de Dios. Tienen que creer que Jesús es el Hijo de Dios y su Salvador. Sí, mis hermanos, así obtendrán la imagen de Jesucristo en el momento en que pongan su corazón y lo crean que Jesús es nuestro Salvador y es el Hijo de Dios. Entonces ahí nos cubrimos con la imagen de Jesús y mucho más. Vamos para Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sí, mis hermanos, que la gloria sea para Cristo Jesús. Como dijo Jesús, he venido para dar a conocer al único y verdadero Dios, al único mediador y al único consolador. Y son el Padre, Jehová Dios, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. Estos son los que son. Pero ahora, en el nuevo pacto, Jesucristo tiene toda la plenitud de la deidad. Y en Jesucristo estamos completos. Todo lo que está aquí, lo tiene Jesús. Ya estamos completos en Él. Vámonos para Romanos 2:22. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado. Ve lo que dice, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas. Varón aprobado por Dios entre nosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. ¿Cómo entenderán este versículo aquellos que dicen que Jesús es Dios, si el mismo Dios llama a su Hijo Nazareno varón aprobado entre vosotros, con las maravillas y prodigios que hizo entre vosotros por medio de Él? Y todavía insisten en que Jesús es Dios.
sin ningún argumento sólido. Sí, mis hermanos, sin ningún argumento sólido. Y así no es que es. Por eso, mis hermanos, hemos terminado el mensaje, la enseñanza que les traía a ustedes. Hay muchos versículos más que declaran de que Jesús es el Hijo de Dios, engendrado, el Hijo del Hombre. Ese es hecho carne. Y Él vino en carne, 100% carne. Aquí no hay nada de divinidad, sino cuando la divinidad entró, fue cuando entró el Espíritu Santo y el Verbo. Ahí, cuando en el bautizo. Lo demás, anteriormente, esos 30 años, Él pasó, fue tentado y todas las cosas que le suceden a un hombre. Y todo lo que nos sucede a nosotros, a Dios no le pueden suceder porque Él es intocable. Entonces no nos pongamos de que no, porque que estaba metido en la carne. No. Nosotros oímos la voz de Dios y caemos como una piedra a la tierra. Ahora imagínate que se mete en un cuerpo. Si Dios es el poder de todo. Dios no tiene tanto poder que Él hace lo que quiera hacer porque Él es soberano. Entonces, mis hermanos, les he dejado esta enseñanza. Síganla viendo en la Biblia, todos los versículos, analizándolos. Y hay muchos más versículos que a lo mejor ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué no dijiste esto? ¿Por qué no dijiste esto? Porque es que no me alcanzaría el tiempo. Y para la explicación sería un seminario bien largo. Entonces, pero ustedes analicen por ahí esto lo que les dije, analícenlo, dense en cuenta. Yo soy uno que creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Como personas, al Hijo. El Espíritu Santo y mi Padre Celestial son espíritu. Pero personal, Hijo, sí, porque Él vino a la tierra como persona. Ahora que los otros tienen una personalidad, no, son espíritu. Ahí no habla de persona, ellos son espíritu. El Padre y el Espíritu Santo son espíritu y el Verbo también, porque el Verbo no se ve. Entonces, la única persona es Jesús. Y tanto es que Él es el juez de nosotros, porque Él es el que sufrió todo, hizo todo lo que a un humano le pasó, a él también pasaron todas las tentaciones del caso, porque Él estuvo aquí en la tierra y se dio cuenta lo que es meterse en una carne de esta. Entonces, Él tiene misericordia, Dios tiene misericordia de nosotros a través de Jesús, porque ahí Jesús no le enseña, sino le da a entender, o tampoco le da a entender, sino que ya Dios sabe, pero Él tenía que mandar un hijo como carne, o como humano, para tener la salvación de la humanidad. Porque si no, entonces el diablo hubiera agarrado con todo. Entonces aprovechemos, ya en este nuevo pacto, son nuevas promesas, son nuevas cosas que tenemos nosotros aquí para podernos avanzar. Ya no tenemos el pensamiento de que estamos condenados y vamos a seguir condenándonos y ya, no. Ahora tenemos el pensamiento de que somos salvos, ya somos salvos. Ahora depende de nosotros guardar esa salvación, cuidarla. Somos nosotros los que tenemos que cuidar esa salvación caminando con Jesucristo. Con Jesús, con Jesucristo, es el único que nos puede dar vida eterna, Dios. Porque Dios nos da vida eterna a través de Jesús. Más nada, Él lo dice. Él lo dice. Nos da vida eterna a través de Jesús. Y les voy a leer este versículo que en Juan, primera de Juan, vamos a leerlo antes de que se me acabe el tiempo. Está en aquí está, ponme cuidado. En el primera de Juan, capítulo 5, versículo 9. Y dice así: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios, el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Ojo, este testimonio es el de Dios. Y si no le cree a Dios, usted lo está haciendo mentiroso.
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Si a usted le dicen, en este vaso hay jugo y en este vaso no hay jugo, está vacío, ¿usted para dónde coge? Para dónde está el jugo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que coger como nos lo está diciendo Dios. Esta vida está en su Hijo. La vida eterna está en su Hijo. Tenemos todos que correr por nuestro Señor Jesucristo a obtener esa vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hasta el capítulo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea que si tú coges para el vaso vacío, te pierdes el gozo que había en el vaso ese, el vaso de jugo. En ese caso, el Hijo de Dios. Aquí te irías a un hueco profundo porque está vacío. Entonces cojamos por de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. No pensemos más. Él es nuestro Salvador y nos lo está diciendo nuestro Padre Celestial. Le hacemos la obediencia a nuestro Padre con creerle a Él lo que nos está diciendo. Y nos vamos donde Cristo a tener la salvación con Él. La fe. Tenemos que tener fe. Fe y la gracia que nos dejó Dios, porque la gracia y con la fe somos salvos. Tenemos que tener fe y la gracia de Dios. Bueno, mis hermanos, ya esto es todo por hoy. No voy a continuar más. Que la gloria sea para todos vosotros, que sean todos cubiertos con la gloria de Dios, incluyendo mi persona, y que hasta otra próxima semana los voy a traer otra enseñanza en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.